Me llamo Rosa María Salazar, tengo 62 años y esta es la historia de cómo, en la graduación de mi hija, una simple frase en mi gafete desató verdades que durante años habían estado escondidas en mi familia. No te vayas, porque lo que vas a escuchar no es solo una historia sobre un gafete ofensivo, sino sobre años de sacrificios no reconocidos, silencios dolorosos y una herencia que no era de dinero, sino de dignidad. Si alguna vez sentiste que dabas más de lo que recibías en tu propia familia, esta historia también es para ti. Desde el amanecer de ese día, sabía que algo iba a sentirse distinto. Tal vez fue la forma en que me arreglé, con más esmero que de costumbre, o el perfume que llevaba años sin usar, el mismo que Guillermo, mi esposo fallecido, solía decir que olía a hogar. Me puse un vestido azul claro que él me había regalado en uno de nuestros aniversarios. Me miré al espejo y dije en voz baja, «Hoy te harías orgulloso, Guille». Porque sí, aunque no estaba conmigo físicamente, había prometido acompañarme en cada momento importante. Y ver a Camila, nuestra hija menor, graduarse de la universidad era sin duda uno de ellos. Llegué sola al auditorio de la universidad, una estructura moderna con demasiados cristales y poca calidez. Pero ese día no importaba el lugar, sino el motivo. Camila sería la primera en nuestra familia en obtener un título universitario. Había trabajado duro, sí, pero yo también. Años de desvelos, préstamos personales, 2 trabajos en simultáneo cuando Guillermo enfermó, y luego sola, después de su partida. Nunca pedí agradecimiento. Solo deseaba verla feliz, realizada, con oportunidades que yo no tuve. Me dirigí al módulo de registro para recoger el gafete que, según indicaba la invitación, debía usar durante la ceremonia. Una chica sonriente, de esas que hablan rápido y no miran a los ojos, me entregó la credencial en una bolsita transparente. «Felicidades, señora», dijo sin detenerse mucho en mí. Le sonreí de vuelta y, con manos temblorosas, abrí el plástico. Pensé que vería escrito «Rosa María Salazar, madre de la graduada», o algo parecido. Pero no. En letras cursivas doradas, sobre un fondo marfil elegante, se leía «La vieja que paga todo». Me quedé paralizada. Pensé que tal vez era una broma equivocada, un gafete de alguien más. Lo giré. No. Ahí estaba mi nombre, impreso más abajo en letra pequeña, casi escondido. Sentí como me subía el calor al rostro. La chica del módulo seguía repartiendo credenciales, sin notar mi confusión. No quería causar una escena, mucho menos en el día especial de Camila. Así que respiré hondo, sonreí con esa sonrisa que aprendí a usar desde que enviudé, la que esconde todo lo que duele, y me coloqué el gafete con cuidado, como si al hacerlo pudiera normalizarlo, domesticarlo. Entré al auditorio y tomé asiento entre las filas reservadas para los familiares. A mi alrededor, padres orgullosos reían, lloraban, tomaban fotos. Yo trataba de concentrarme en la ceremonia, en la música, en los nombres que pasaban uno a uno por el escenario. Pero mi mirada volvía, incesante, a las palabras en mi pecho. La vieja que paga todo. No era solo una frase, era un resumen cruel de lo que, al parecer, significaba yo para algunos. Pensé en los últimos 3 años desde que Guillermo murió, en cómo Andrés, mi hijo mayor, me había pedido ayuda para su negocio, en cómo Pamela, su esposa, me decía con esa voz dulce que parecía veneno, «Tú sabes que siempre estás para nosotros, suegrita». Pensé en cómo pagué las cuotas atrasadas de la Universidad de Camila sin que ella lo supiera, porque no quería que se sintiera presionada. Pensé en la hipoteca que asumí para que no perdieran la casa cuando Andrés quedó desempleado. Pensé en los silencios, en los favores convertidos en deberes. Y ahora ese gafete, esa frase tan calculada, tan humillante, estaba ahí, visible para todos. No era un error. Alguien, probablemente dentro de mi propia familia, había considerado gracioso reducirme a eso. No a madre, viuda, luchadora, apoyo. No. Solo a la vieja que paga todo. Cuando Camila subió al escenario, la emoción me hizo olvidar por un segundo el papel que me habían adjudicado. Aplaudí con fuerza, los ojos llenos de lágrimas sinceras. Ella sonreía, alzaba su diploma, buscaba mi mirada entre el público. La encontré. Me sonrió. Y por un instante, pensé que quizás todo había valido la pena.
Pero el dolor de saberse ridiculizada no desaparece con diplomas ni sonrisas. Al terminar la ceremonia, los familiares comenzamos a movernos hacia el salón de cócteles y brindis. El sol de la tarde iluminaba los ventanales, y las mesas con bocadillos estaban decoradas con flores blancas. Me acerqué al grupo donde estaban mis hijos, mis nietos y algunos amigos de la familia. Andrés, con una copa en la mano, me vio llegar y soltó una carcajada. Miren quién llegó. Nuestra querida patrocinadora. Pamela soltó una risita y añadió: Ya viste tu gafete, Rosa. Fue idea de Camila. Dice mucho, ¿no crees? No supe si me dolió más la idea de que mi propia hija pensara que eso era gracioso, o que nadie del grupo lo cuestionara. Me miraban como si esperaran que me riera también. Ay, mamá, es broma. Relájate, dijo Camila cuando notó mi expresión. Me besó en la mejilla, como si eso bastara para limpiar la ofensa. Tragué saliva. No dije nada. Aún no, porque lo que ellos no sabían, lo que nadie allí sabía, era que había algo más. Algo que Guillermo me dejó antes de morir. Una carta, una advertencia, y una cláusula secreta en su testamento. Una cláusula que, de ser activada, cambiaría todo. Lo había guardado durante años, esperando que nunca tuviera que usarla. Pero al ver ese gafete, al escuchar esas risas, al sentir esa soledad rodeada de mi propia sangre, supe que el momento había llegado. Y eso fue solo el comienzo. Dicen que las heridas más profundas no sangran, pero se sienten con cada palabra, con cada silencio malintencionado. Ese brindis, en lo que debía ser uno de los días más felices para mi hija, fue también el momento exacto en que supe, con una certeza punzante, que mi familia ya no me veía como persona. Me veían como función, como billetera, como obstáculo, como la vieja que paga todo. Y si bien había sido invisible muchas veces antes, ese día me hicieron sentirlo como nunca. Camila había terminado su discurso y las copas tintineaban. Pamela había traído una botella de espumoso caro y la ofrecía con entusiasmo a todos. Andrés, alzando su copa con una sonrisa que parecía tallada en piedra, pidió silencio. Un brindis, dijo con voz clara, para la mujer que hizo todo esto posible, mamá, porque sin ella no habría beca, no habría universidad, ni este hermoso salón. Salud por nuestra financiera de cabecera. Las carcajadas fueron inmediatas. Yo fingí reír también, pero por dentro sentí como algo se quebraba definitivamente. Nadie pareció notar cómo mi mano temblaba al alzar mi copa. Nadie vio que apenas probé el vino. Nadie escuchó el eco de mi dignidad, cayendo al fondo de ese salón como una copa rota. Camila me abrazó y me dijo al oído: Mamá, no te lo tomes así. Era solo una broma. Una broma. La misma palabra que usan para cubrir todas las humillaciones disfrazadas de chiste. ¿Cuántas veces había sonreído para evitar conflictos? ¿Cuántas veces permití comentarios hirientes porque era familia? Mientras la música subía y la gente empezaba a dispersarse, fui hacia mi bolso. Saqué el sobre que había guardado por años, uno con el nombre de Guillermo en la caligrafía firme que tanto extrañaba. No tenía intención de usarlo ese día. Pero cuando la burla se convierte en hábito, el silencio deja de ser protección y se convierte en complicidad. Me dirigí al micrófono, ese que minutos antes había sido testigo de aplausos y elogios. Toqué el cristal con la uña para captar la atención. Al principio nadie me oyó. Luego, poco a poco, las risas se apagaron. Perdón la interrupción, dije con voz calmada. Sé que este día es de Camila, y me llena de orgullo verla culminar esta etapa. Pero también es un día para decir la verdad. Guillermo, su padre, escribió algo antes de morir. Me pidió que no lo leyera a menos que fuera absolutamente necesario. Hoy, lamentablemente, lo es. El murmullo en la sala se hizo más espeso. Abrí el sobre. A pesar de haberlo leído muchas veces en secreto, mis manos temblaban. Tragué saliva. Y comencé. Cualquier descendiente directo que en vida o tras la muerte de mi persona humille, denigre o utilice económicamente a Rosa María Salazar, mi esposa, madre de mis hijos y la persona más íntegra que conocí, quedará automáticamente excluido de cualquier beneficio económico de mi herencia, fideicomisos, propiedades, cuentas o bienes, sin excepción y sin derecho a apelación. Levanté la vista. El silencio era total.
Hasta la música de fondo había cesado, como si los altavoces también hubieran comprendido la gravedad del momento. Nadie hablaba, nadie se movía. Todos miraban entre sorprendidos, confundidos y asustados. No sabían de esto, ¿verdad? Pregunté sin esperar respuesta. Pues yo sí, y lo he guardado todo este tiempo esperando que nunca hiciera falta. Pero hoy me quedó claro que sí, que era necesario, que era urgente. Camila abrió los ojos como si intentara despertar de una pesadilla. Andrés bajó la mirada, como un niño regañado. Pamela apretó la copa con tal fuerza que temí que se rompiera en su mano. Mi esposo no era un hombre de muchas palabras, continué, pero sí era un hombre de acción. Cuando se enteró que había comentarios en la familia sobre mi rol financiero, me pidió que me protegiera. Yo no quise creerlo. Pensé que exageraba, que después de su muerte todo cambiaría para bien, que el dolor nos uniría más. Pero estaba equivocada. Me volví invisible en la misma casa que ayudé a construir. Vi a Valentina, mi nieta adolescente, al fondo. Tenía los ojos brillosos, como si comprendiera más que los adultos. Me dirigí a ella. Corazón, nunca permitas que una mujer sea reducida a su billetera, ni siquiera por amor. Andrés intentó tomar la palabra, pero levanté la mano. No ahora. Ahora me toca a mí. Respiré hondo. A partir de este momento, todo cambia. No por venganza, no por rencor, sino porque si no lo hago yo, entonces nadie lo hará. Y yo ya no estoy para dejar que me sigan tratando como si no tuviera voz. El aplauso tímido de una de las tías de Guillermo, de casi 80 años, rompió el silencio. Después otro, y otro. No era un aplauso festivo. Era un aplauso de respeto, de reconocimiento. Uno que nunca pedí, pero que por fin me daban. No todos aplaudieron, claro, pero no me importó. Salí del salón sin mirar atrás. El aire de la tarde era más fresco de lo que recordaba. El cielo tenía ese tono dorado que me recordaba los veranos con Guillermo. Pensé en lo irónico de todo. La vieja que paga todo acababa de dejar de pagar. Y lo que vendría después, te aseguro que ni yo misma lo imaginaba. No todas las batallas se libran con gritos. Algunas se ganan con un sobreabierto en el momento preciso. Pero nadie te advierte lo que viene después de romper el silencio, el eco. Y ese eco, créeme, puede ser más ruidoso que cualquier discusión. Esa noche, mientras el eco de mis palabras seguía vibrando en las paredes del salón de eventos, cada paso que di hacia la puerta fue como si caminara sobre años de dudas, de entrega silenciosa, de noches en vela esperando que alguien, alguna vez, me dijera gracias. Pero ese gracias nunca llegó. Lo que sí llegó, apenas puse un pie fuera del edificio, fue la furia. Andrés me alcanzó en el estacionamiento. Venía agitado, el rostro rojo, el puño cerrado. ¿Qué fue eso, mamá? ¿Querías avergonzarnos? Arruinarle el día a Camila. Su tono no era de un hijo preocupado. Era el de un hombre que sentía que había perdido algo valioso. Control. Me detuve. Lo miré a los ojos. ¿Camila se sintió avergonzada cuando se burlaron de mí frente a todos? ¿Cuándo pusieron esa frase en mi gafete como si fuera un chiste? ¿O solo ahora que alguien puso límites? Pamela llegó segundos después, más altiva que alterada. Estás exagerando, Rosa. Fue una broma interna. No tenías que reaccionar así. Además, leer un testamento en medio de un brindis. Eso fue de muy mal gusto. La ironía me hirvió por dentro. Yo, la mujer que había financiado su vida cómoda durante más de una década, era ahora de mal gusto. Respondí con la voz más baja que pude, pero con palabras que pesaban. Lo de mal gusto fue lo que ustedes permitieron durante años. Yo solo conté la verdad. Camila apareció a lo lejos. Se acercó despacio, con una mezcla de vergüenza y confusión. Mamá, yo no quería que esto pasara así. No sabía lo de la cláusula. De verdad. El gafete fue idea de Pamela. Yo solo lo vi ya impreso. No dije nada. Me pareció una tontería. Esa última frase me dolió más que todas las anteriores. Una tontería. Así se resumía la humillación de una madre que había dado todo. La miré. Tú sabías, Camila. Y no dijiste nada. Eso también es elegir. No fue con enojo. Fue con tristeza. Ella asintió, bajando la mirada. Lo sé, mamá. Perdón.
Sus palabras fueron sinceras. Por primera vez en mucho tiempo, la sentí mi hija. No la mujer universitaria, no la joven brillante que todos elogiaban. Mi hija, humana, imperfecta. Y eso, en medio del caos, fue un respiro. Andrés no soportó el momento. Dio media vuelta y murmuró algo entre dientes antes de subirse al coche. Pamela lo siguió sin despedirse. Camila se quedó a mi lado. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó en voz baja. ¿Qué sigue? Suspiré. No lo sé, hija. Pero lo que sí sé es que ya no voy a dejar que me traten como si fuera un cajero automático con sentimientos opcionales. Tu papá me pidió que me cuidara. No lo entendí en su momento, pero hoy, al verlos, entendí que tenía razón. Esa noche, al llegar a casa, me senté en el sillón donde Guillermo solía leer. Encendí la lámpara de pie, tomé su fotografía del mueble y la puse sobre mi regazo. Lo hice, Guille, susurré. Dije basta. No dormí. No porque tuviera miedo, sino porque mi mente no podía dejar de repasar cada conversación, cada gesto, cada vez que preferí callar para mantener la paz. Y entendí algo que nunca quise admitir. Muchas veces confundí amor con necesidad. Ellos no me amaban más por darles todo. Me necesitaban. Y cuando se necesita a alguien más de lo que se respeta, el amor se convierte en deuda. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, Valentina llegó sin avisar. Tenía los ojos hinchados. Me abrazó fuerte, como si tuviera miedo de que me desvaneciera. Abuela, lo que dijeron ayer fue horrible. Yo estaba ahí. Lo escuché todo. Vi cómo te miraban. Te juro que no todos pensamos así. Me emocioné, lo admito, porque en sus palabras no había culpa, había conciencia. Gracias, mi niña, le dije. Tú sí viste. Sacó de su mochila una hoja doblada varias veces. Encontré esto en el escritorio de mi papá. Creo que deberías leerlo. La abrí. Era una carta de Guillermo. No estaba fechada, pero por el contenido supe que la había escrito poco antes de morir. Rosa, si alguna vez te hacen sentir menos, si alguna vez tus propios hijos olvidan todo lo que diste, por favor, no te calles. No por mí, por ti. No permitas que el amor que diste se use como moneda de cambio. Y si llegas a necesitar recordarlo, lee esta carta. Aún muerto, estoy contigo. Siempre lo estaré. Las lágrimas me cayeron sin ruido. Valentina me abrazó más fuerte. Él también te veía, abuela. Y ahí, con la carta en una mano y el café enfriándose en la otra, supe que el silencio había terminado. No solo el de ellos, el mío también. Hay decisiones que no se gritan, se murmuran con el alma rota, pero aún así cambian el rumbo de todo. Esa mañana, con la carta de Guillermo aún en la mesa y el silencio espeso de la casa envolviéndome, supe que algo dentro de mí había hecho clic. No era rabia, no era venganza, era claridad. Una claridad serena, casi dolorosa, que solo llega cuando dejas de justificar lo injustificable. Había pasado años disculpando los excesos de mis hijos, pensando que su desconsideración era estrés, inmadurez, falta de tiempo. Pero no, era falta de respeto. Y lo había permitido. El timbre sonó cerca del mediodía. Me sobresalté. Pensé que sería Valentina otra vez, o quizás Camila. Pero no, era Martín. Martín Reynoso, el abogado de confianza de Guillermo. Siempre tan correcto, tan puntual, tan discreto. Doña Rosa dijo, quitándose el sombrero con respeto. ¿Podemos hablar? Le ofrecí pasar. Sentado en el comedor, entre el mantel bordado y las fotos familiares en la pared, Martín parecía fuera de lugar. Su portafolio, rígido y formal, descansaba sobre la mesa como un testigo mudo. Me miró con amabilidad y bajó la voz. Guillermo me pidió que no compartiera esto con usted a menos que considerara que era necesario. Ayer, después de lo ocurrido en la graduación, creo que es el momento. Abrió el portafolio y sacó una carpeta azul con documentos notariales. Me temblaron las manos. ¿Es? Pregunté, sin poder terminar la frase. Él asintió. Es la adenda que Guillermo agregó a su testamento. No cambia el testamento principal, pero incluye cláusulas específicas de exclusión en caso de comportamientos abusivos o humillantes hacia usted. Es totalmente legal y vinculante. Leí los párrafos uno por uno. El lenguaje era formal,
pero el mensaje claro. Cualquier descendiente que incurriera en acciones de menosprecio hacia mí, de forma pública o privada, perdería automáticamente su participación en la herencia. Y lo más sorprendente, Guillermo había nombrado a Martín no solo como ejecutor, sino como observador silencioso. Es decir, él había estado documentando todo. ¿Usted sabía todo esto?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Martín bajó la mirada con respeto. Sabía lo que debía saber. He mantenido registros, fotos, notas de llamadas, incluso grabaciones de ciertas reuniones familiares donde, lamentablemente, usted fue tratada como un medio y no como un ser humano. Me sentí desnuda, expuesta, agradecida, sí, pero también herida. Saber que alguien más había visto lo que yo misma no quería ver, dolía. Martín me tocó suavemente la mano. No estás sola, Rosa. Su esposo la amaba profundamente, y lo que dejó aquí no fue solo dinero. Fue un escudo, una advertencia y una oportunidad. Esa última palabra me resonó. ¿Una oportunidad? ¿Para qué? Puede elegir qué hacer, dijo él, como si leyera mis pensamientos. Puede aplicar la cláusula de inmediato. Puede usarla como herramienta para reeducar. O puede guardarla. Pero lo que no debe hacer es seguir callando. Le pedí que me dejara los documentos. Quería releerlos, entenderlos a fondo. Martina sintió y me abrazó antes de salir. Estoy a su disposición, para lo que necesite. Cuando cerré la puerta, sentí que los cimientos de mi casa y de mi vida se habían movido. Guillermo me había dejado una llave, una que no abría una cuenta bancaria, sino algo más grande, mi dignidad. Esa tarde, preparé té. Me senté frente a la ventana y vi a los niños del vecindario jugar. Uno de ellos tropezó y lloró, y su madre corrió a levantarlo con ternura. Pensé en mis hijos, en cómo yo también había corrido siempre que cayeron, incluso cuando sus caídas eran provocadas por su propia arrogancia. Me culpé por haber confundido el amor incondicional con permisividad. Sonó el teléfono. Era Camila. ¿Puedo pasar un rato?, preguntó con voz frágil. Le dije que sí. Llegó media hora después, sin maquillaje, con una sudadera vieja que solía usar en la prepa. La abracé. No dijimos nada durante varios minutos. Solo nos sentamos. Ella comenzó a hablar. He estado pensando en todo. En ti, en papá, en cómo dejamos que la costumbre nos volviera ciegos. Me contó cosas que no sabía. Que Pamela solía burlarse de mí incluso en mi ausencia. Que Andrés justificaba los préstamos diciendo que era lo mínimo después de todo lo que papá dejó. Que en reuniones familiares se referían a mí como la institución bancaria con risas cómplices. Yo también me reí. Mamá, confesó con lágrimas. Pero por dentro me dolía. Solo que era más fácil seguir el juego que enfrentarlo. Me tomó la mano. No quiero perderte. No quiero que pienses que soy como ellos. La abracé. Fuerte, como cuando era niña y tenía pesadillas. Estás aquí, le dije. Y eso ya dice mucho. Le mostré los documentos. Los leyó sin interrumpirme. Cuando terminó, me miró seria. ¿Lo vas a hacer? Me encogí de hombros. No lo sé. No quiero castigar. Pero tampoco puedo seguir dejando que se repita. Tu padre no dejó esto por paranoia. Lo dejó porque me conocía. Sabía que yo prefería sufrir en silencio antes que levantar la voz. Camila asintió. Tal vez ahora es momento de levantarla, mamá. Nos quedamos en silencio. El atardecer entraba por la ventana como una promesa de algo nuevo. Hay momentos que parecen pequeños desde fuera, pero por dentro son terremotos. Eso me pasó esa mañana, mientras preparaba el desayuno con manos más firmes que en días anteriores. No había dormido bien, pero no por ansiedad, sino por una especie de calma nueva, como si, por primera vez en años, hubiera cerrado una puerta que llevaba demasiado tiempo abierta. Camila dormía en el cuarto de huéspedes. Me sentía en paz al verla allí, en casa, no como invitada, sino como hija. Y aunque el perdón no borra el daño, sí puede comenzar a reconstruir los cimientos. Mientras el café burbujeaba, revisé por impulso los estados de cuenta que tenía guardados en un archivador viejo. Los años se veían reflejados en números fríos. No solo eran cifras, eran pedazos de mi vida entregados sin condiciones. Renovación del tejado de Andrés, 7,500 pesos. Fiesta de 15 años de Valentina,
12,000 pesos. Viaje a Europa de Camila en su último año, 6,800 pesos. Préstamo temporal para cubrir deudas de tarjetas de Pamela, 18,000 pesos. Y así, página tras página, cheque tras cheque, la historia de mi entrega. Recordé una conversación con Guillermo, poco antes de que su salud empeorara. Rosita me dijo, nuestros hijos deben vernos como ejemplo, no como salvavidas eternos. Ayudar está bien, pero enseñar a nadar es mejor. Yo no le hice caso. Pensaba que el amor de madre debía ser incondicional, incluso si eso significaba perderme a mí misma. Pero ahora, con su carta en mano y esa cláusula como recordatorio, veía todo diferente. Tal vez, enseñarles que no todo se pide era el último acto de amor que me quedaba. Camila despertó y me ayudó a poner la mesa. Su forma de moverse era distinta, como si el peso del día anterior aún la hiciera más lenta. Cuando se sentó frente a mí, trajo una carpeta. Estuve escribiendo anoche. Quiero mostrarte algo. Eran papeles con planes, presupuestos, ideas. Un proyecto propio. Quiero abrir una pequeña escuela de arte para niños. Un lugar donde puedan explorar sin presión, como yo nunca pude. Me emocioné, no por el plan, sino por verla pensar en algo más allá de sí misma. No vengo a pedirte dinero, aclaró. Solo tu opinión. Y, si algún día puedes, tu guía. La abracé sin decir nada. A veces las palabras sobran. Después del desayuno, salí a caminar. Quería aire, claridad. El barrio estaba como siempre, perros ladrando a lo lejos, niños en bicicleta, vecinas regando plantas. Pero yo lo veía distinto, como si por fin habitara el mundo con la cabeza alta. En la esquina, encontré a Leticia, una amiga de años que solía verme poco desde que enviudé. Rosa, te vi el otro día en la graduación. ¿Estás bien? Su tono era genuino. Asentí. Estoy mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Me invitó a un café. En la cafetería del parque, hablamos por horas. Me escuchó sin interrumpir. No me ofreció soluciones. Solo me vio. Y eso, en medio de tanta invisibilidad, fue un regalo. Esa tarde, tomé una decisión. No confrontaría a Andrés ni a Pamela de inmediato. No haría de la cláusula una amenaza. Quería observar, ver hasta dónde eran capaces de llegar sin saber que ya estaban en juego. Como dice el dicho, dale cuerda al reloj y verás cómo avanza solo. Y eso hice. Esa noche, recibí una llamada inesperada. Era Andrés. Mamá, dijo con tono cordial, casi ensayado, pensamos en pasar el fin de semana contigo. Los niños te extrañan. ¿Te parece? Me mordí el labio. Claro, respondí. Será bueno verlos. Colgué y sentí una mezcla extraña, alegría y sospecha. Preparé la casa para la visita. No por ellos, sino por mí. Puse flores frescas, cambié las cortinas, encendí el incienso que Guillermo adoraba. Todo olía a renovación. Y entonces llegaron. Andrés, Pamela, Valentina y el pequeño Simón. Las sonrisas eran amplias, pero no alcanzaban los ojos. Trajeron una torta, vino caro, y 1000 historias sobre lo difícil que estaba la economía. Valentina me abrazó con fuerza. Sentí su incomodidad, su ternura. Le susurré al oído, te tengo, mi niña. Siempre. Pamela se sentó conmigo en la cocina mientras los demás ponían música. Rosa dijo, acariciando la taza con las uñas impecables, estuvimos hablando con Andrés y creemos que sería bueno ayudarte a organizar tus cuentas. A esta edad, ya sabes, hay que tener todo en orden. Me mordí la lengua. No reaccioné. Solo la miré. ¿A esta edad? Pregunté, como quien quiere entender. Sí, continuó. Mira, hay instituciones que ofrecen asesorías gratuitas. Y claro, si alguna vez consideras vender esta casa, podrías vivir mucho mejor en algo más pequeño, más cómodo, cerca de nosotros. La miré largo rato. Esa no era preocupación. Era estrategia. Me sonrió. Solo queremos lo mejor para ti. Entonces, sin alterar la voz, respondí. Lo mejor para mí es que me respeten. Que me hablen claro. No necesito que me acomoden la vida. Necesito que no me la manipulen. Pamela sonrió incómoda. Cambió de tema. Pero yo ya había escuchado suficiente. Cuando se fueron esa noche, cerré la puerta con cuidado. Me senté en el sillón,
Tomé la carpeta azul que Martín me había dejado y la abrí con determinación. Ya no era un documento frío, era mi escudo, y muy pronto iba a usarlo. La máscara de las buenas intenciones tiene grietas, y cuando aprendes a mirar de cerca, esas grietas te enseñan más que cualquier palabra. Esa noche, después de que Andrés y Pamela se marcharon con sus sonrisas calculadas y su olor a perfume caro, me senté frente al espejo del baño y me observé sin filtros. Tenía arrugas más marcadas, sí, y una tristeza antigua que se escondía detrás de cada pestaña. Pero también vi otra cosa, algo que no había visto en años. Coraje. No el tipo de coraje que grita o golpea la mesa. No, un coraje silencioso, el de quien se cansa de pedir permiso para existir. Esa noche no lloré. Tampoco dormí mucho. Me quedé revisando los papeles de Martín, anotando fechas, recordando conversaciones, ordenando mentalmente cada episodio de manipulación como si fuera un expediente. Me di cuenta de que los últimos 5 años habían sido una cadena de favores disfrazados de amor. Una cadena que yo misma ayudé a forjar, eslabón por eslabón. Pero ya no más. Al día siguiente, llamé a Martín. Le pedí que viniera a casa. Necesito hacer algunos ajustes, le dije sin rodeos. Llegó puntual, con su portafolio y su mirada profesional. Le serví café. Me escuchó sin interrumpir, tomando nota en su libreta de cuero. Le pedí que comenzara el proceso para actualizar mi testamento, que dejara establecida, sin espacio para interpretaciones, la aplicación de la cláusula en caso de futuras acciones irrespetuosas. Pero también agregué algo nuevo, un fondo educativo y cultural a nombre de Guillermo, destinado exclusivamente a nietos que demostraran respeto, independencia y empatía. Martín me miró con aprobación silenciosa. No era una venganza, era justicia emocional. Esa misma tarde, fui al centro comunitario. Había pasado tantas veces por allí sin entrar. Vi un cartel pegado en la entrada, clases de acuarela para adultos mayores. No se necesita experiencia, solo ganas de expresarse. Me inscribí en ese instante. Algo dentro de mí pedía a gritos color, movimiento, creación. Durante años, mi mundo se había reducido a facturas, recetas médicas, transferencias electrónicas y llamadas de hijos con urgencias. Yo también merecía algo mío. La primera clase fue un caos encantador. Manos temblorosas, risas nerviosas, pinceles que no sabían a dónde ir. Pero al final, salí con las manos manchadas de azul y una sensación extraña en el pecho, como si me hubieran devuelto un pedacito de alma. Esa noche, cené sola pero en paz. La casa ya no me pesaba. Sentía que cada objeto tenía su lugar, cada recuerdo su espacio. Estaba lista para el siguiente paso. El sábado por la mañana, sin avisar, Pamela llegó sola. Traía una caja de galletas y una sonrisa que olía a interés. Andrés está con los niños en fútbol, dijo, como si eso justificara su presencia. Me pidió sentarse. Acepté. No por ella, por mí. Quería oír lo que tenía para decir. No tardó en llegar al punto. Rosa, sabemos que te molestaste con lo del gafete y lo de la casa, pero queremos ayudarte. Pensamos que si vendes ahora, con el mercado como está, podrías obtener un muy buen precio. Incluso podrías mudarte a ese complejo de departamentos para adultos activos, ¿recuerdas? El que visitamos el año pasado. Sentí como mi paciencia se tensaba, no por la propuesta, por la manera, por esa costumbre de tomar decisiones en mi nombre, como si yo fuera una planta en una maceta que ellos podían mover cuando les estorbara. No pienso vender mi casa, le dije sin rodeos. Pamela fingió sorpresa. ¿Pero por qué no, Rosa? Sería más cómodo para ti. Menos espacio que limpiar, más seguridad. La interrumpí. Lo que ustedes llaman comodidad, yo lo llamo exilio. Esta casa no es grande por vanidad. Es grande porque está llena de memoria. Cada rincón me habla de Guillermo, de mis hijos cuando eran niños, de las navidades que cociné con el alma rota y aún así sonreí. Ella guardó silencio por un momento. Luego bajó la voz. Sé que piensas que somos unos interesados, pero Andrés y yo solo queremos asegurarnos de que no te falte nada. No me falta nada, respondí. Lo que sí me sobran son personas que creen que puedo ser administrada como un fondo. Pamela se fue minutos después, no sin antes dejar una última frase. Estás cambiando, Rosa. No eres la misma de antes.
y lo dijo como si fuera algo malo. Cuando cerré la puerta, respiré hondo. No soy la misma. No quiero serlo. Esa mujer que decía que sí a todo ya no vive aquí. Ahora hay una que piensa antes de ceder, que evalúa antes de dar, que recuerda que amarse a una misma también es amor. Horas después, recibí un mensaje de texto de Camila. Mamá, ¿puedo invitarte a un evento del proyecto de arte? Me encantaría que vinieras. Le respondí que sí, con gusto, con alegría, con orgullo. Ella estaba dando pasos reales, no hacia mí, sino hacia sí misma. Y eso me llenaba más que cualquier diploma colgado en la pared. Esa noche, pinté por primera vez en casa. Usé colores fuertes, sin miedo. Pinté un mar agitado, un faro en medio, una mujer de pie en la orilla con un vestido rojo. No sabía si era yo, o si era la que estaba aprendiendo a ser. Pero sabía esto, había empezado a contar mi historia, y no iba a detenerme. El silencio de quien empieza a despertar no es pasividad, es estrategia. Después de tantos años siendo la que resolvía todo, descubrí lo poderoso que era observar sin anunciar mis intenciones. Ellos seguían pensando que yo era la misma de siempre, la que asentía con la cabeza mientras me apretaban el corazón. Pero esta vez decidí no interrumpirlos. Los dejé hablar, planear, asumir. Porque en ese teatro familiar donde yo era la utilería, finalmente había elegido ser guionista. Una semana después de la visita de Pamela, recibí una invitación digital. Era para una cena familiar, organizada por Andrés y ella. Supuestamente, para reconstruir puentes y celebrar el nuevo comienzo de Camila con su proyecto. El tono del mensaje era correcto, casi tierno, pero debajo yo reconocía el mismo patrón, mantenerme cerca lo justo para no perder el acceso. Aún así, acepté, no por ingenuidad, por táctica. Camila me llamó esa misma noche. ¿Estás segura de que quieres ir? Me sorprendió su pregunta. Sí, le dije. Tengo curiosidad. Ella suspiró. Solo, prepárate. A veces siento que siguen viéndote como recurso, no como mamá. La cena fue en casa de Andrés. Una propiedad grande, con jardín, decorada con muebles que yo misma ayudé a pagar. Entré con paso firme, vestida con un conjunto que había elegido con cuidado. No para impresionarlos, sino para recordarme quién era, alguien que merecía respeto. Valentina me recibió con un abrazo sincero. Simón me sonrió con timidez. Vi en sus ojos algo que no veía en los adultos, gratitud verdadera. Camila ya estaba allí, ayudando a poner la mesa. Pamela, vestida como si esperara a un ministro, se acercó con un beso en el aire y un «Qué bueno que viniste, Rosa». Andrés me ofreció una copa. «Tenemos algo especial preparado», dijo. «Queremos hablar de la familia, de cómo podemos avanzar». Durante la cena, hablaron de muchas cosas, de cómo los tiempos estaban difíciles, de los proyectos que tenían, de cómo los hijos crecían tan rápido. Yo escuchaba, tomaba notas mentales. Pamela, en un momento, soltó con naturalidad. Estábamos pensando que tal vez sería bueno que los niños pasaran más tiempo contigo. Incluso podrías quedarte en nuestra casa unos meses. Más cómodo para ti, más ayuda para nosotros. Lo dijo como quien ofrece un regalo, pero lo que realmente ofrecía era una transacción, tu espacio por nuestra conveniencia. No respondí. Seguí comiendo. Andrés entonces retomó el hilo, y ya que hablamos de vivir juntos, creemos que sería bueno que alguien te ayudara con tus asuntos legales. No porque estés mal, mamá, sino porque, bueno, uno nunca sabe. Podemos nombrar un poder notarial temporal, solo para que todo esté más claro. Ahí lo vi, el plan completo. Me querían cerca, pero no para cuidarme. Me querían al alcance, para gestionar lo que aún no se habían atrevido a pedir en voz alta, control sobre mi vida. Dejé el tenedor sobre el plato. Limpié mis labios con la servilleta y miré a Camila, quien me observaba con el ceño fruncido. Luego miré a Valentina, que apretaba la servilleta en su regazo. ¿Puedo decir algo?, pregunté, con una sonrisa tranquila. Todos asintieron, como si esperaran una bendición o una aprobación. Pero lo que vino fue otra cosa. Quiero agradecerles por esta cena, por este momento tan revelador. Noté cómo Pamela fruncía los labios y cómo Andrés empezaba a inquietarse. Durante mucho tiempo,
Creí que el amor se demostraba dando, que mientras más daba, más los mantenía unidos a mí. Me equivoqué. Lo que hice fue enseñarles que podían pedirme cualquier cosa sin consecuencias. Andrés se removió en su asiento. Mamá, no estamos diciendo eso. Lo interrumpí con suavidad. No necesito un poder notarial, ni mudarme, ni que decidan por mí bajo el disfraz de ayuda. Tengo mi testamento en orden, tengo mis finanzas en regla, y tengo algo que ustedes no han sabido valorar, memoria. Me levanté. Pamela intentó suavizar. Rosa, por favor, estás malinterpretando. No, Pamela, dije. Estoy viendo con claridad. Y eso, para ustedes, es nuevo. Tomé mi bolso. Camila, Valentina, ¿nos vamos? Ambas se levantaron. Sin dudas, sin preguntas. Andrés se quedó inmóvil. Pamela parecía congelada. Salimos al aire fresco de la noche. Camila me tomó del brazo. ¿Estás bien? Le respondí sin pensarlo. Estoy despierta. Esa misma noche, en casa, les conté a ambas sobre la cláusula, sobre el fondo de Guillermo, sobre los documentos. Valentina tenía los ojos abiertos como platos. Entonces, si siguen así, pierden todo. Asentí. No por castigo, por consecuencia. Camila me abrazó fuerte. Papá estaría orgulloso de ti. Y por primera vez en años, sentí que eso era verdad. Hay algo que cambia en el aire cuando una mujer deja de tener miedo. No es algo que los demás notan al principio, pero tú lo sientes, en la forma en que caminas, en cómo respiras, en cómo ya no bajas la mirada cuando alguien te minimiza. Así me sentí los días siguientes a aquella cena. No era venganza lo que llevaba en el pecho, era firmeza. Y, con ella, un tipo de paz que nunca antes había experimentado. No la paz de complacer a todos, sino la de estar en paz conmigo misma. Camila me visitó al día siguiente. Llegó con pan dulce y una libreta llena de ideas para su proyecto. Hablamos durante horas, no solo como madre e hija, sino como mujeres reconstruyendo la confianza. Me pidió ayuda para presentar su propuesta en el Centro Cultural del municipio. No dinero, ayuda real, experiencia, consejos, revisión. Sentí orgullo, no por su plan, sino por la humildad de pedir lo justo, por la forma en que me miraba, con respeto, no con expectativa de dádivas. Esa misma tarde, recibí un mensaje de Martín. He finalizado la actualización del testamento y el nuevo fondo familiar. ¿Quieres venir a firmar esta semana? Le dije que sí. Me sentía lista. No era solo un trámite legal, era una declaración simbólica. Ya no iba a vivir en modo automático. Era dueña de mi voluntad, de mis decisiones y, más importante aún, de mis límites. Fui a su oficina con paso firme. Al entrar, me ofreció café. Me senté frente a él como si cerrara un ciclo. Está todo como lo solicitaste, dijo abriendo los documentos. Leí con atención cada palabra, no porque dudara de él, sino porque esta vez quería entender todo. Ya no era la viuda confiada que firmaba sin leer. Era una mujer consciente de cada coma que protegía su dignidad. Al terminar de firmar, Martín guardó los papeles y me miró con una expresión que combinaba respeto y alivio. Guillermo estaría muy orgulloso. Le creí. Me despedí con un apretón de manos y salí de esa oficina más liviana, aunque con más poder del que nunca había tenido. Pasaron unos días de calma, días en los que cociné solo para mí, pinté sin miedo al error y dormí sin sobresaltos. Hasta que llegó una invitación inesperada. Jennifer, la hija de mi hermana, se casaba. Me pedían que asistiera como madrina honoraria. Me sorprendió. No habíamos sido cercanas en años, pero recordaba a Jennifer como una niña sensible, diferente. Acepté sin pensarlo mucho. A veces, el corazón necesita espacios nuevos para sanar. La boda fue en un jardín encantador, lleno de luces y flores silvestres. Todo parecía salido de una postal. Cuando llegué, me entregaron un gafete, como en la graduación de Camila. Esta vez lo abrí con cuidado. Leí: Rosa María Salazar, ejemplo de fortaleza y amor. Sentí un nudo en la garganta, no porque me halagaran, sino porque alguien había visto lo que realmente era. No la billetera, no la señora mayor, sino la mujer detrás de todo eso. Durante la cena,
Varios familiares se acercaron a hablar conmigo. Comentaron lo bien que me veían, lo segura que estaba. Yo sonreía, pero dentro de mí una pregunta empezaba a formarse. ¿Cuántas personas más habían notado mi entrega silenciosa todos estos años y nunca dijeron nada? ¿Cuántos se acostumbraron a que yo resolviera todo sin levantarla? ¿Vos? No buscaba respuestas, pero la pregunta ya no me dolía. Había aprendido a dejar de esperar reconocimiento externo. Esa noche, al volver a casa, encontré un sobre en el buzón. Sin remitente. Lo abrí. Dentro había una carta escrita a mano. Era de Andrés. Decía: Mamá, sé que estás molesta, que te sientes usada, y probablemente tengas razón. No voy a justificar lo que hicimos, pero quiero que sepas que me cuesta verte tan distante. No sé si merezco una segunda oportunidad, pero si algún día decides hablar, aquí estaré. No había firma al final, solo su letra temblorosa. Cerré el sobre con cuidado. No lo rompí, no lo respondí, solo lo guardé, porque hay cosas que no se resuelven con una carta. Hay errores que no se limpian con tinta. Y hay distancias que solo pueden acortarse con actos, no con palabras. Días después, mientras regaba mis plantas, vi a Valentina en la esquina. Venía con un cuaderno bajo el brazo. Me abrazó sin decir nada y me mostró lo que traía. Un ensayo que escribió para su clase de literatura. El título, La mujer que se despertó, era sobre mí. Lo leí en voz alta mientras ella me observaba con los ojos llenos de agua. Cada palabra era un espejo. Hablaba de una abuela que se había dejado consumir por el amor malentendido, pero que un día decidió recordar quién era. Que no gritó, pero enseñó. Que no castigó, pero puso límites. Que no huyó, pero se quedó en su centro. La abracé con fuerza. Gracias, le dije. Tú también estás despertando. Esa noche, al pintar, ya no usé solo azules. Agregué rojos, naranjas, verdes. Mi mar tenía luz ahora. Mi faro ya no estaba solo. A veces, la verdadera justicia no llega con jueces ni sentencias, sino en forma de verdad dicha a tiempo. Y cuando la verdad se pronuncia con firmeza, no hay vuelta atrás. Esa mañana me desperté antes del amanecer. Algo me decía que el día no sería como los demás. Era mi cumpleaños número 63. No esperaba llamadas, ni flores, ni mensajes de mis hijos. Había aprendido a no esperar de quien da solo cuando le conviene. Pero lo que ocurrió ese día superó incluso mis silenciosas intuiciones. Camila llegó temprano. Traía un pastel pequeño, hecho por ella misma, con una vela solitaria en el centro. Valentina la acompañaba con una flor envuelta en papel de periódico. No queríamos dejar pasar este día, dijo Camila, abrazándome con fuerza. Comimos juntas en la cocina mientras el sol iluminaba lentamente los azulejos antiguos. Hablamos de cosas simples, pero cada palabra tenía peso. Había verdad en sus ojos. Y lo más valioso, había presencia. Al mediodía, llegó Martín. Me había pedido pasar para firmar algunos documentos menores del fondo educativo. Lo recibí con gratitud. Mientras revisábamos los papeles, escuchamos un auto estacionarse frente a la casa. Un segundo después, el timbre. No tuve que mirar por la ventana para saber quién era. Andrés, con Pamela. Entraron sin esperar invitación, como solían hacer antes. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo Andrés, extendiéndome una caja envuelta con papel dorado. No la tomé. «¿Podemos hablar un momento?» Pamela miraba con esa sonrisa que usaba cuando no sabía si estaba ganando o perdiendo. Les hice pasar al comedor. Martín nos saludó con cortesía profesional. «Sabemos que no hemos sido perfectos», comenzó Andrés, como si recitara una disculpa memorizada, «y que últimamente te has alejado de nosotros. Pero vinimos con la intención de arreglar las cosas. No queremos pelear. Queremos volver a ser familia». No dije nada. Los observé. Pamela tomó la palabra. «Y por eso pensamos que podríamos formalizar ese acercamiento. Queremos ayudarte a organizar tu patrimonio. Crear un fideicomiso conjunto, con nosotros como administradores, para que todo sea más simple, más seguro». Ahí estaba, el núcleo del plan. Nunca se trató solo de amor. Se trataba de control, de acceso, de posesión. Pensaban que podían disfrazar una jugada legal con un envoltorio de afecto. Martín carraspeó. Como abogado de confianza de la señora Salazar,
Debo recordarles que ella ya cuenta con una estructura patrimonial sólida. No necesita intervención externa. Pamela lo ignoró. Martín, esto no es asunto de abogados. Es familiar. Fue entonces cuando hablé, con voz serena, sin levantar la mano ni la voz. No voy a transferirles el control de mi vida. Ni ahora, ni nunca. Lo que ustedes llaman ayudar, yo lo llamo despojar. Andrés frunció el ceño. ¿Por qué nos haces esto, después de todo lo que te dimos? Reí sin poder evitarlo. Una risa amarga. ¿Me dieron? Todo lo que tengo lo trabajé. Lo que heredé, lo construí junto a Guillermo. Ustedes han tomado, no dado. Pamela se levantó. No podemos permitir que sigas manejando todo como si no necesitáramos decir nada. Somos tus hijos. Y yo soy una mujer adulta, Pamela. Una madre, sí, pero no su propiedad. No más. Andrés se puso de pie también. Entonces es cierto, la cláusula, la amenaza. Martín se giró hacia él. No es una amenaza. Es un mecanismo legal firmado por su padre. Y la señora Salazar tiene total libertad para aplicarlo hoy mismo, si lo considera necesario. Silencio. Solo el tic-tac del viejo reloj de pared. Andrés palideció. Pamela, finalmente, dejó caer su máscara. Esto es injusto. Nos estás castigando por no haberte adulado como Camila. No dije. No quiero adoración. Solo merezco respeto. Y si no saben ofrecerlo, entonces no les corresponde lo que pertenece a mi memoria ni a mi voluntad. Tomé la caja de regalo que habían traído. Sin abrirla, la dejé sobre la repisa del pasillo. Pueden retirarse ahora. Esta casa, desde hoy, será un espacio de verdad, no de apariencias. Se marcharon sin protestar. Pamela no volvió la vista atrás. Andrés sí. Por un momento, vi en sus ojos algo que no supe descifrar. ¿Remordimiento? ¿Rabia? ¿Orgullo herido? No lo sé. Y, por primera vez, no me importó. Camila y Valentina regresaron al comedor. Martín se despidió poco después. La tarde avanzó con una paz extraña. Pinté una nueva acuarela, una puerta abierta con luz entrando desde fuera, sin figuras humanas, solo espacio, color y libertad. Esa noche, Camila cocinó sopa. Valentina puso música suave. Y yo, por fin, soplé mi vela de cumpleaños. No pedí deseos, ya los estaba cumpliendo. La verdadera victoria no siempre se celebra con aplausos, sino en los pequeños momentos donde sabes, con el corazón tranquilo, que hiciste lo correcto. Después de aquel cumpleaños, algo en mí se asentó. No era felicidad eufórica, era algo más profundo, una certeza callada de haberme elegido, por fin, a mí. Durante años, me convencí de que amar significaba aguantar, que ser madre era dar hasta desvanecerse, pero ese tiempo había terminado, y aunque quedaban heridas, también había brotes nuevos, lugares donde por fin empezaba a crecer algo más que culpa. Los días siguientes a la confrontación fueron silenciosos. No recibí mensajes de Andrés ni de Pamela. Tampoco los esperaba. En cambio, Camila y Valentina venían con más frecuencia. A veces sin motivo, solo con ganas de estar. Me ayudaban en el jardín, me acompañaban al mercado, compartíamos el té de la tarde. Descubrimos nuevas rutinas, pequeñas, íntimas. Las miraba y pensaba, aquí está mi herencia real. No la que se mide en billetes, sino la que deja huella en la forma en que te abrazan. El proyecto de Camila comenzó a tomar forma. Presentamos su idea en el centro cultural, y la aceptaron con entusiasmo. Ella sonreía como una niña, pero con la fuerza de una mujer que había decidido crecer. Un día me pidió que pintara un mural para una de las salas. Acepté. Pinté árboles con raíces profundas, ramas abiertas y hojas multicolores. Pinté pájaros que volaban hacia distintos puntos. Pinté una mujer con el cabello al viento, mirando al horizonte. Camila me abrazó cuando lo vio terminado. Esa eres tú, me dijo, y sentí que lo era. También retomé cosas que había dejado atrás. Empecé a asistir a talleres de escritura. Escribía sobre todo lo que nunca dije. Las veces que quise llorar en una habitación llena de risas falsas. Las veces que deseé que alguien me preguntara cómo estaba sin segundas intenciones. Y también escribía sobre este presente. Sobre el té con mi nieta. Sobre la risa de Camila al equivocarse bailando.
sobre el sabor dulce de estar en paz. Un mes después, me invitaron a la inauguración de una librería local. Al llegar, descubrí que era un proyecto comunitario financiado por varias familias de la zona. En la entrada, una placa decía: espacios como este nacen del valor de mujeres que un día dijeron basta. Lloré en silencio. Me senté en una de las salas de lectura, rodeada de libros y niños curiosos, y comprendí que no necesitaba que mi historia se contara en voz alta. Lo importante era que estaba viva en mí. Jennifer, la hija de mi hermana, me llamó una tarde. Quería visitarme con su bebé. Acepté encantada. Llegó con una sonrisa tranquila y una niña de mejillas rosadas. La llamó Roberta, en honor a Guillermo. Nunca lo conocí, dijo, pero siempre escuché que era el tipo de hombre que amaba en voz baja y cuidaba fuerte. Me emocioné, no por la mención, sino porque aún en su ausencia, él seguía tocando vidas. Su legado no era solo un documento notarial. Era todo esto. Jennifer me confesó que había tomado distancia de su madre después de la boda. No entendía cómo permitían que te trataran así. Yo era joven, pero no tonta. Ahora, como madre, lo veía todo con otros ojos. Me abrazó. Gracias por enseñarnos, aunque no lo supimos entonces. En casa, colgué una nueva pintura en la sala. Era un camino de tierra, con árboles a ambos lados. Al fondo, una casa con luz en las ventanas, y una mujer de espaldas, caminando hacia ella. La titulé Regreso. Una tarde de domingo, mientras tomábamos café en el jardín, Camila me preguntó si extrañaba a Andrés. No supe qué responder de inmediato. Extraño la idea de tener un hijo que me vea, dije, pero no extraño el peso de no ser vista. Ella entendió. No hacía falta explicar más. Valentina se unió a la conversación. Nos contó que escribir sobre mí le había hecho ver su propia vida de otra manera. Antes pensaba que las mujeres de tu edad ya lo habían vivido todo, pero ahora sé que todavía se puede renacer. Gracias por mostrarme eso. El sol comenzaba a ponerse. La luz dorada bañaba el jardín, y por un momento todo parecía en su lugar. No perfecto, pero auténtico. No volví a saber de Andrés ni de Pamela por mucho tiempo. Me enteré, por comentarios sueltos, que habían tenido problemas financieros, que intentaron impugnar el testamento, pero sin pruebas de manipulación ni incapacidad. La cláusula fue inquebrantable. Lo intentaron, sí, pero el tiempo, como siempre, terminó poniéndolo todo en su sitio. La última carta que recibí de Andrés no contenía pedidos ni excusas. Solo una frase: tal vez un día entiendas que hice lo que pude. No la respondí, porque yo también había hecho lo que pude, pero ahora sabía que lo que podía hacer era mucho más de lo que ellos me dejaron creer. Mi historia no termina con reconciliaciones falsas ni abrazos forzados. Termina, o mejor dicho, continúa, con nuevas semillas plantadas, con tardes de lectura, con acuarelas sobre papel húmedo, con la certeza de que no necesito ser validada para valer. Y si alguna vez me preguntan quién soy, ya no diré la vieja que paga todo. Diré: soy Rosa María Salazar, mujer, madre, pintora, heredera de mi propia historia.